Hola, mi nombre es Sergio Saavedra, su profesor en este módulo sobre riqueza total. Permítame introducir este segundo tema con una oración, por favor. Señor, te doy gracias porque podemos compartir estas riquezas de tu palabra y danos entendimiento hoy precisamente del tema riqueza, algo que tú eres rico y también nos has puesto en un mundo donde hay abundancia de recursos para la vida. Enséñanos a producir riqueza con justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, voy a compartir la pantalla para arrancar con nuestro segundo tema, cuyo título es precisamente la riqueza. ¿Qué es la riqueza total? Es una propuesta para mejorar la calidad de vida de una comunidad. Una propuesta económica, social, educativa, espiritual basada en la Biblia, en la palabra de Dios. Y estamos entendiendo como comunidad una familia, una iglesia, una organización social de base, un municipio, allí donde la gente convive, no donde está de paso, ¿no? Esto entendemos por una comunidad donde hay ciertas estructuras de convivencia. Bueno, en el tema 1 habíamos introducido a los equipos de producción de riqueza total y ahora ampliamos un poco este concepto. Un equipo de producción de riqueza total está produciendo 7 riquezas para el mejoramiento continuo de la calidad de vida del equipo mismo y de su comunidad. Luego, este equipo debe multiplicarse. Es muy importante el que este equipo no muera en su primera generación, se multiplique. Bueno, ahí está en el gráfico, produciendo riquezas para mejoramiento continuo de la calidad de vida. Habíamos visto en el primer tema que la tierra está diseñada precisamente para la abundancia de vida, que tenemos que identificar algunos aspectos, por ejemplo, el que es un sistema abierto que podemos pedirle a Dios y Dios puede responder, cambiando las cosas aún fuera de la lógica, podríamos decir. También que es un sistema diseñado en base a ciclos regenerativos, tal como vamos a ver en un momento más. ¿Cómo se entiende la riqueza? El concepto riqueza es muy importante porque tiene implicaciones en nuestras actitudes. Una manera de entender riqueza me va a llevar a mí a cierto tipo de acciones, otra manera me va a llevar a otro tipo de acciones. Y vamos a ver esto históricamente cómo ha sucedido. Por eso es fundamental acudir a la Biblia para entender concretamente qué es la riqueza. En Efesios 1:7 dice, en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Según las riquezas de su gracia, aquí se usa este término riqueza y está siendo usado no en referencia a algo físico, fíjese, sino algo intangible, la gracia de Dios. La gracia de Dios tiene efectos físicos, por supuesto. Jesucristo es una manifestación de la gracia de Dios. Su muerte en la cruz y el derramamiento de su sangre y el perdón de nuestros pecados son manifestaciones físicas, pero el origen de esto es intangible, es la gracia de Dios. Y ahí está la riqueza. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Fíjese que fruto de las riquezas hay una abundancia, sobreabundar para con nosotros. Riqueza, precisamente tenemos asociado ese concepto a abundancia, ¿verdad? Entonces, como una primera conclusión, podríamos decir que la verdadera riqueza es tanto tangible, o sea, que se puede tocar objetos, como intangible, como la gracia de Dios, como la sabiduría e inteligencia que Él nos da, que es indispensable para vivir, porque si no fuera así, pues lo despreciaríamos. Que nunca se agota, es decir, una cualidad de la riqueza es que no solamente es acumulación de algo valioso, sino que está continuamente
produciéndose una y otra vez. Y ese es Dios. Dios es una fuente inagotable de riqueza. Por eso decimos el origen de toda riqueza es Dios mismo. Es similar a una vertiente de agua que no cesa. Por eso hablamos de Jesucristo como fuente de aguas vivas, el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es lo que él dijo. El que está sediento, venga a mí, beba, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, habrá un fluir continuo que no se agote. Efesios 2:4 sigue tocando el concepto riqueza. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, fíjese, Dios es definido como alguien rico, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Esta misericordia fue más allá de nuestros pecados. Y por eso es cuando hablamos de riqueza, es algo que cubre la necesidad, que cubre la escasez, en este caso, nuestra escasez de vida, nuestra necesidad por nuestro pecado, ha sido cubierto por la misericordia abundante de nuestro Dios en Jesucristo. Bueno, ahora traigamos este concepto de lo teológico a lo práctico. Riqueza no es igual a acumulación. El tener yo mucho de algo y que no lo quiera sacar, que no lo quiera gastar, no es riqueza. Abundancia, tampoco un gran bosque. Estamos acostumbrados a decir hay abundante riqueza natural cuando tenemos muchas reservas de gas o mucha madera, pero si lo voy cortando o usando, eso dentro de poco ya no es más riqueza. Por lo tanto, no está fluyendo continuamente. Ni opulencia. Opulencia es aquella demostración de la riqueza, ¿no? Que yo tengo el anillo y uso los bienes solo para aparentar, para mostrar que tengo mucho. Todo esto son conceptos errados de riqueza, pero que han estado presentes en la humanidad y la han llevado a tremendos desvaríos, como vamos a ver en un momento más. Como dijimos, las fuentes de aguas vivas se pueden secar, la abundancia puede escasear y desaparecer. Por lo tanto, en este mundo, para que un bien cualquiera sea riqueza, debe estarse reproduciendo continuamente. Es decir, debe ser parte de un ciclo regenerativo intencionalmente producido. Por favor, preste mucha atención a este concepto ciclo regenerativo intencionalmente producido. Por eso hablamos de producir riqueza, no que se da automáticamente. Tenemos que invertir tiempo, esfuerzo, ingenio, relaciones en poder producir riqueza. Para que las aguas vivas no desaparezcan, deben ser parte del ciclo del agua que realimenta las fuentes de aguas. Este es el secreto de por qué una vertiente no se agota. No es magia, ¿verdad? Es porque es parte del ciclo regenerativo del agua. El sol hace evaporar el agua, se condensa en las nubes se acercan a las montañas o en los llanos, derraman lluvia, se acumula en nieves, esas nieves están guardadas para los tiempos de calor, se derriten y alimentan los ríos subterráneos, y de esos ríos subterráneos hay tanta abundancia que puede subir el agua y fluir en manantiales aún desde las montañas. Ciclo regenerativo. Vamos a ver cómo en la historia se nos muestra este cambio de paradigma, de un criterio de riqueza basado en la abundancia a un criterio de riqueza basado en ciclos regenerativos. Y cómo esto bendice. Los pueblos nómadas, por ejemplo, dependían y dependen actualmente de la abundancia de bienes naturales, madera, frutos, pastos. Pero esta abundancia, como hemos dicho, se agota, no es parte de un ciclo regenerativo si es que uso y uso y uso. Entonces, cuando se gasta, lleva a estos pueblos nómadas a buscar otros lugares potables hasta agotarlos nuevamente, y eventualmente esta escasez hace que estos grupos se enfrenten. De esta manera
este estilo de vida es precario, es violento, a gran costo de vidas y un riesgo permanente de entrar en miseria. Estos estilos de vida desarrollan estructuras de relaciones internas muy verticales y dominantes. Ahí nadie se puede zafar de lo que diga la autoridad. ¿Por qué? Porque están en peligro permanente de morir. Por lo tanto, el estar cohesionados en base a una autoridad firme es decisivo para ellos. En este tipo de comunidades, los ancianos, los niños, los enfermos son vistos como cargas, como alguien que no hay que preocuparse, sino más bien deshacerse cuanto antes de ellos. Y esto genera una cultura de muerte, una cultura de violencia. Pero fíjese cuando los pueblos aprendieron a producir riqueza natural, es decir, cuando tú aprovechas el ciclo regenerativo que Dios ha diseñado en el hecho de plantar una semilla, ver crecer tu hortaliza o tu árbol de fruto, cosechar de allá y volver a obtener el fruto y así participar del ciclo regenerativo, aprendes a producir riqueza natural. Ese es el cambio entre el nómada que simplemente cosecha y el que está sembrando y cultivando. Aprenden a usar a su favor el diseño multiplicador de la vida. Así es. A partir de una pareja, tú puedes obtener toda una manada. Si lo alimentas, si lo cuidas, si estás pendiente de ello, y así disponer de lana, cuero, leche, otros bienes que el nómada lamentablemente no está en condiciones de disponer. Este estilo de vida es mucho más estable y históricamente permitió el surgimiento de ciudades, familias estables, tecnología de metales, leyes, educación, etc. En suma, el aprovechar el ciclo o los ciclos regenerativos diseñados por Dios te hacen mejorar la calidad de vida. Es lo que estamos diciendo. Y esto históricamente está demostrado. Pero no es que una vez que hemos vivido así lo hemos superado. Fíjate lo que pasó en el siglo XV y XVI. Entró otra vez un concepto de riqueza basado en abundancia y opulencia. Y estos eran teóricos que escribían acerca de la economía y la riqueza y entendían la riqueza como abundancia acumulada de metales preciosos como oro y plata. Y tú al acumular algo precioso puedes especular con ello. Y entonces ellos veían que mediante esta tarea de acumular, de mantener cierta abundancia y escasez en otro lado, a través de la especulación, la gente se hacía rica. Pero fíjate la cultura que metió este concepto de riqueza. Concebir riqueza como abundancia tuvo consecuencias tremendas. Ahí vemos el Cerro Rico de Potosí, que vinieron los españoles sedientos a buscar plata. ¿Para qué? ¿Se come la plata? ¿Se viste uno con plata? No, para tener abundancia de metales preciosos, porque era el concepto de riqueza. Y esto les llevó ¿a qué? A usar la violencia, a esclavizar. Se dice que 9 millones de personas murieron en las minas bolivianas. 9 millones de personas. Es un holocausto, un genocidio. Pero trajo una cultura de muerte que fue sembrada en nuestro país. Desprecio por la vida, ausencia de paternidad, opresión, injusticia, pobreza y muchas otras lacras más que están presentes en la cultura boliviana y de lo cual la iglesia tiene que estar advertida para pensar en cómo remontar esto hacia la cultura del reino de Dios, que es una cultura de vida. Históricamente también vemos que aparecieron en el siglo XVII unos pensadores anglosajones llamados fisiócratas en la historia de la economía,
Fíjate que la reforma de Lutero, la reforma donde se tradujo la Biblia a los idiomas que hablaban los países, es el siglo XVI, o sea, un siglo antes. Por eso podemos entender que ha habido cierta influencia de parte de la reforma hacia esta nueva forma de pensar la riqueza. Los fisiócratas entendían que la riqueza se originaba en los campos, que es lo que nos da Dios en la naturaleza, a través de su creación. Y fueron sociedades con mayor desarrollo y mejor calidad de vida. Eso dígalo cualquier persona que se ha ido a vivir a Estados Unidos o se ha ido a Europa a trabajar. Ha ido no porque allá se viva peor, sino porque hay una mejor calidad de vida. Pues esto se sembró en estos años, se sembró en estos siglos, una forma de entender riqueza y una forma de entender la vida, la creación y a las personas. Sin embargo, al estar atado este concepto a lo puramente material, también produjo tremendas consecuencias negativas. La riqueza y no la calidad de vida era la meta final. El resultado esperable fue la codicia, esclavitud, opresión, violencia, muerte. Todos nos acordamos del pasaje de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10, que dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Pues ahí tenemos un ejemplo claro precisamente de esto. Se calcula que es de 11 a 20 millones, no se tienen estadísticas claras porque los comerciantes de esclavos no las mantenían, pero de 11 a 20 millones de personas salieron del África hacia América como esclavos a trabajar en plantaciones en este periodo de la historia de la humanidad. Tremendo, tremendo genocidio también, porque muchos morían en el camino o han vivido hasta hace poco en situaciones de esclavitud, sobre todo en los Estados Unidos. El siglo 18, 1776, finales ya del siglo XVIII, se levanta un escritor, era un filósofo moral, el señor Adam Smith, y se pone a preguntar cuál es el origen de la riqueza de las naciones, de dónde, qué es la riqueza, cómo fluye, y comienza a calibrar o a pensar, a discurrir una comprensión más correcta y en base a muchas observaciones. Él escribe un libro llamado Una investigación en la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, y ha sido descrito por Amartya Sen, que ha sido Nobel de Economía en 1998, como una de las obras más importantes de la disciplina económica y el libro más grande jamás escrito sobre la vida económica. ¿Qué es lo que decía Adam Smith en su libro acerca de la riqueza? El origen de la riqueza, decía Adam Smith, es el trabajo del ser humano. El único creador de riqueza es el ser humano. Por lo tanto, si queremos buscar alguna fuente de riqueza, no son los metales preciosos, no es ni siquiera la tierra y la creación de Dios, es el propio ser humano. Y esta riqueza se monetiza, se vuelve dinero, se vuelve monedas, etcétera, gracias a que existen mercados libres. Pero eso no debe llevarnos a la confusión. De esta manera, entonces el ser humano con su ingenio y su organización puede transformar cualquier recurso en un bien útil. Esto es precisamente la idea de trabajo, transformar cualquier recurso en un bien útil. Tomo una madera y la vuelvo una silla, ¿no? Tomo un poco de frutos y lo vuelvo una ensalada rusa y la vendo en el mercado. Las personas somos fuentes inagotables para solucionar las demandas que plantea la vida. Muchos piensan en el ser humano solo como carga, con esa mentalidad de cultura de muerte, algo que hay que sostener, hay que alimentar, pero no, también somos brazos y somos ingenio y somos fuentes inagotables de solución a cualquier demanda que plantee la vida.
Dios nos ha diseñado a los seres humanos para transformar este mundo de acuerdo a las exigencias crecientes del mandato cultural de fructificar, multiplicar, llenar y gobernar. Cuando Dios le dio este mandato a la primera pareja, estaba confiando en que ellos iban a usar precisamente toda esa capacidad de trabajo, toda esa capacidad de ingenio para poder hacer de este mundo un lugar de alta calidad de vida. Entonces se puede concluir que lo más valioso es el propio ser humano, en tanto está organizado, abierto a la producción y abierto a la vida. Es decir, en tanto es parte de un equipo. ¿Y cuál es el equipo de equipos? El equipo fundamental, el original, es la familia. Por eso podremos decir que la familia es lo más valioso, que es lo que debemos cuidar y lo que hoy está bajo seria amenaza. Si se destruye la familia, el ser humano crece en una actitud totalmente depredadora, una actitud violenta, una actitud sin paternidad, y eso envilece la cultura. Si protegemos la familia, si le enseñamos a hacer equipo a la familia, vamos a tener un impacto renovador, un impacto transformador en la manera de pensar de las nuevas personas que vienen a este mundo. Con eso hemos terminado el segundo tema. Les agradezco mucho su atención. Sigan, por favor, en el módulo. Hay tareas que hacer, hay preguntas que responder y de esta manera vamos acumulando puntaje para obtener un buen resultado en nuestro estudio del módulo Riqueza Total. Dios les bendiga.